Buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Coloqueo, la número 55 de las conferencias en línea que se coordinan desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña y tienen como propósito discutir sobre temas culturales de Puerto Rico y el Caribe. Yo soy Pablo Luis Crespo Vargas y seré su moderador por la noche de hoy. Para beneficio de nuestros seguidores, la conferencia está siendo grabada para luego ser colocada en el canal de YouTube del Instituto de Cultura Puertorriqueña. A la vez, se estará transmitiendo en el Facebook Live de nuestra institución. Los participantes no tienen acceso al micrófono, pero se exhorta a utilizar el chat o la sección de preguntas para colocar sus interrogantes. Una vez culmine la intervención de nuestros panelistas invitados, procederemos a atender las preguntas que hagan en el chat. Hoy tendremos la presentación del libro Pandemia de escritores ante el distanciamiento social. Sin más, concedo el turno a mi amigo Daniel Nina. Saludos, Daniel. Seguimos, Pablo, es que hubo una interrupción. Sí, puedes comenzar, Daniel. Saludos. Bien, saludos a todos y gracias al Instituto Puertorriqueño por tenernos en esta magna idea de coloquial por plataformas cibernéticas. Me siento orgulloso de estar aquí junto a un grupo de distinguidos amigos, amigas, escritores y escritoras puertorriqueñas, de un proyecto que nos inventamos en el devenir de la pandemia el pasado 15 de marzo, cuando nos anunciaron que íbamos a un cierre, toque de queda, en inglés lockdown. Y mucha gente nos hicimos una pregunta: ¿qué hacer en ese periodo? En ese proceso coincidimos con el distinguido amigo Pablo Luis Crespo Vargas, el doctor Pablo Luis Crespo Vargas, un historiador de primera, un microhistoriador que estaba inventando algo para entretenernos en el proceso del cierre, y convocó a unos coloquios que yo le puse atención a unos cuantos y le dije: yo quiero hablar esto y lo otro, y se creó un momento, una sinergia muy interesante para dialogar en la oportunidad que nos crea la pandemia. La pandemia, más allá del costo humano, de vidas que se han perdido, más allá de las enfermedades que mucha gente ha tenido, también nos ha creado un espacio para hacer esto: hablar, coloquiar. Bajo esa conversación, los intereses que represento en esta conversación, que es a Pasillo del Sur Editores y al periódico digital El Post Antillano, es una conversación del grupo de trabajo. Dijimos cómo mantener un momentum de vida y pensamos hacer un libro que lo convocamos inmediatamente una vez se abrió la pandemia. Yo creo que para mí convocando a hacer un ejercicio de pensar cómo sentíamos el proceso. Lo que pensábamos en ese momento es que la pandemia y el toque de queda y el lockdown duraba 2 semanas. Nosotros decíamos: volvemos a nuestra normalidad rutina próximamente. Lo que no pensábamos, y nadie se enteró en ese momento, es que íbamos a vivir 6 meses más los que nos quedan en este toque de queda que ya es parte de la vida puertorriqueña, que a las 10 de la noche hay que recogerse. Así que inventamos algo que sería como la primera parte de esta situación, y a lo que llamamos pandemia, encuentro de escritores ante el distanciamiento social. Produjimos un libro que contiene 54 escritos de 44 escritores y escritoras puertorriqueñas que se convocaron y que produjeron una serie de trabajos para este evento. Ese trabajo empezó a caminar ahora en agosto, y en ese trabajo empezamos a conversar, y esto es parte de la caminata de este trabajo, de hablar de la experiencia. Con esas palabras tengo que decir que cuando pensamos esto, dijimos, por lo menos en el equipo de trabajo, ¿a quién podemos poner a coordinar este evento? Y ahí fue como por unanimidad, pero por razones de mérito, que pensamos en la compañera María Zamparelli, María Denise Zamparelli Medina, quien es una querida escritora puertorriqueña, laureada escritora puertorriqueña, pero más que nada es una hormiguita bien fuerte de trabajo, que le dimos la encomienda de poner este libro, 57 textos, depurarlo y producir este trabajo a la satisfacción de todas y todos que participaron. Por lo tanto, yo solo soy aquí un gestor para que pase algo a través de unas microempresas puertorriqueñas que promueven la cultura,
pero la edición de este trabajo cae en las manos de la compañera Zamparelli, a quien le pido que participe ahora en la conversación. María, ¿estás en línea? Sí, estoy en línea. ¿Me escuchas? Claro. Ok. ¿Tú me estás escuchando, Dani? ¿Me están Sí, sí, escuchando? perfecto, perfecto. Ah, bien, es que se congela la imagen y no sé si me escuchan. Pues buenas noches a todos. A mí me pareció magnífico que Daniel me invitara a participar en el proyecto. Era un proyecto bastante abstracto cuando se empezó porque era solamente el tema de la pandemia y los que iban a participar pues no sabíamos quiénes eran ni con qué temas, solamente de que era el encierro y la pandemia, lo cual eso fue un reto para ver cómo se iba a organizar el libro de forma que fluyera correctamente, aunque se puede leer en cualquier lugar, pero yo traté de hacer recoger el orden de los sucesos según habían sucedido y valga la redundancia. Así que el libro empieza con la gente que estaba en el frente, como las enfermeras, como las personas en la fábrica, los doctores que estaban en el frente con lo práctico, con la oleada de enfermos que llegaban a los hospitales o lo que tenían que hacer los enfermeros o las personas, como después Frances Lolera, que están creando o están en las fábricas de farmacéuticas. Y de ahí, pues entonces ya la historia se va trabajando hacia el momento donde ya estamos perdiendo la cordura de estar en el encierro. Hay otros eventos, ¿verdad? Cuando mueren niños o cuando los niños no pueden jugar, pero esa parte humana, pero después ya viene el momento de la locura donde ya estamos tan encerrados tanto tiempo que ya no sabemos ni el día que vivimos, y eso es como algo muy común que tú le puedes comentar a la gente. ¿Y qué día es hoy? Y dice, no te preocupes, si yo tampoco sé ni el día que estoy viviendo. Yo no sé si es domingo, si es lunes. Sí, uno tiene una rutina y la gente que va a su trabajo, pero en general todo el mundo está como medio perdido en el tiempo. Y después al final del libro retoma ese renacer, ese buscar, ese que vamos a salir de esto y pues un final, ¿verdad? Con esperanza, porque no se puede perder la esperanza. Y así es que el libro, pues yo pensé que era la mejor forma de trabajar el arco, como quien dice, de la historia. Lo trabajé como una historia de una novela, más o menos. Sí, y eso nos juntó y hemos creado una historia que nos permitió, a través del liderato editorial de la compañera Zamparelli, juntarnos para empezar a conversar. Y esta no es la primera actividad que participamos, y esta es como la tercera. Hemos tenido varios encuentros, tuvimos una noche de lectura en el Día Internacional de la Lectura, el 23 de abril, que participaron varios de los que están aquí presentes, pero también tuvimos en agosto, cuando surge la publicación y se entrega a todo el mundo, tuvimos otro pequeño encuentro de presentación, diálogo, y luego en el Club de Lectores, que estamos a través de Pasillo del Sur y el Pozo Antillano, tuvimos un encuentro adicional. Lo que no hemos tenido mucho es que la gente lea su escrito. Y esa parte, dentro de lo que estaba explicando María, me parece interesante y vamos a ir dialogando María, porque María te da la estructura, el esqueleto, es que los actores y actrices, los interlocutores que hicieron, que nos hablen, pero que nos hablen leyendo lo que hicieron. Así que vamos a empezar con el compañero Adalberto Núñez, que es un querido amigo de hace muchos años, abogado, profesor de Derecho, profesor de métodos alternos y también escritor de buena pluma que participó en este trabajo. Adalberto. Sí, buenas noches a todos y a todas. Gracias por la invitación. Yo escribí un cuento, un microcuento, que explora el momento de pasar de la cordura a la locura. Se llama Tuntún. Y lee como sigue. Las hojas que el viento alborota en las ramas interrumpen el silencio. Jacob se asoma por la ventana y ve la calle vacía. Todo se ve claro, limpio como nunca. ¿Cuánto tiempo lleva encerrado? ¿Dónde estará la gente? Ya nada y nadie queda. Se aleja de la ventana y vuelve a la mesa del comedor y mira por un largo rato la carta del tarot. Todavía no la voltea. Tiene un mal presentimiento y decide esperar un poco más. Se sirve café y se lo bebe con lentitud. Tuntum, el gato negro de Jacob, se trepa en la mesa y acerca su pata a la carta. ¡No la toques! Es mala suerte. Tuntún se tira de la mesa y se acuesta en el medio del piso. Jacob por fin se decide.
Voltea la carta y se queda de pie mirando ahora pensativo. La torre. Esa es la carta. Jacob no se mueve. En sus ojos no puede adivinarse lo que siente. Tuntún se trepa otra vez sobre la mesa y camina hasta la carta. Catástrofe. Toda forma de vida existente se derrumba. Toda noción vieja se trastorna, dice Tuntún. Después vendrá la iluminación. El egoísmo desaparecerá. También eso dice la carta. Jacob siente una brisa fría que lo traspasa. Tiene miedo, pero no sabe si por la soledad de la calle, por el mensaje del tarot o por oír hablarle a su gato. ¿No estás loco?, añade Tuntún, mientras lame una de sus patas. Conversemos. La brisa fría sigue traspasando a Jacob. Camina hasta un espejo cercano a la puerta y contempla su propia imagen distante como en un sueño. Vuelve a la ventana para mirar otra vez hacia afuera. No se ve un alma, pero de pronto le invade una extraña alegría. Entonces mira a Tuntún y le propone hablar sobre historia. No, mejor sobre literatura. Y quería abordar con esto, pues, ese momento de lo que es la superstición, el miedo, la soledad, ¿verdad? La obsesión que crea este encejamiento y esta soledad y el miedo a lo que significa una pandemia que no se sabe lo que es ni a dónde nos lleva. Y ese momento de aceptación, entonces, que pasamos a escuchar al gato y en lugar de combatirlo decidimos hablar con él. María, tú que lo editaste, ¿qué te pareció a ti ese proceso de creatividad del compañero? A mí me gustó mucho el cuento y esa es la sección del libro que empieza con la locura y termina ya con el absurdo. En esa sección los cuentos son en esa línea, donde las personas empiezan a hablar con los seres eléctricos o empiezan a hablar con los perros o con los gatos, empiezan a escuchar cosas que no existen. Y en Facebook, yo me acuerdo, en un momento dado la gente ponía eso como un chiste, pero no era un chiste, porque había gente que viven solas y tal vez ya, bueno, ya no reciben visitas y mucho menos si son mayores. Así que a mí no me estaría raro que eso esté sucediendo, hablando con los gatos o las plantas o lo que sea. Así que a mí me pareció que ahí estaba esa sección del encierro y el estar caminando por el margen de la locura y el absurdo. Presumo que todo el mundo acabó hablándole a las paredes en esta conversación, ¿verdad que sí? Sí, sí. Los que damos clase, acabamos dándole clase a una pantalla negra. En Puerto Rico ninguno de los estudiantes prende la cámara y uno se vuelve loco hablando en una pantalla que está completamente en negro. Ese ha sido nuestro destino. El de Tuntún es poquita cosa, el mío es el que podemos hablar. No sé si brevemente alguien quiere hacer un comentario antes de pasar al próximo lector. Pues si no, ahí vamos a escuchar entonces al querido amigo Daniel Torres, escritor, poeta, ensayista, alguien que me ha introducido a José Pacheco, el gran poeta mexicano y escritor mexicano, a quien enviaste la cátedra de Pacheco, y voy a meterme en ese curso, gracias a ti, profesor de la Universidad de Ohio State, y puertorriqueño de pura cepa, presencial siempre. No hay invento que pase en Puerto Rico que José, aunque esté en Ohio, no esté en Puerto Rico a la vez. Así que adelante, José. José el poeta. Adelante, Daniel. Gracias, Daniel, y gracias, María, por este maravilloso proyecto. En espíritu de brevedad voy a leer dos poemas. Son uno escrito en un avión camino de México a Ohio, pero pasando por Houston, justo antes de que empezara el encierro. Y el último es un poema amoroso sobre la ausencia de la persona amada. El primero se llama Nubes. Nubes sobre el golfo flotantes, eluden azul y aire llenas de límites e instantes. Suspendidas se mueven o viajan de uno a otro lado hasta quedar en medio, interrogantes. Y el tercer poema de los 3 poemas en cuarentena, en este aislamiento de fronteras porosas, no sé si volveré a verte, si mis labios volverán a beber de tus besos, si mis manos podrán acariciar la seda de tu piel, si mis dedos se trenzarán en los rizos dorados de tu pelo como la primera vez. No sé si el último adiós fue el definitivo, ni tus ojos verde amarillos no podrán ver más la negrura de los míos, o si el eco de tu voz volverá a resonar en mis oídos diciendo aquel te amo, ya perdido,
en el recuerdo. Y los otros dos poemas que no los voy a leer es un poema más bien del proceso de enseñar en Teams, como dice el compañero Daniel Nina, que a veces uno piensa que es como una sesión de espiritista, ¿no? Estás ahí, manifiéstate, y no ponen ni siquiera la cámara. Y el segundo poema que lo leí en la última presentación es acerca del tema de la otra. ¿Qué pasaría en el Puerto Rico de hoy día, los machos poliamorosos que tienen triángulos amorosos, cuando no pueden ir a la casa de la otra? Bueno, esa es un poco mi participación en el libro. Muchas gracias otra vez. María, ¿y usted que lo editó? A mí ese poema de la otra, que no es ese el título, obviamente, pero se trata sobre eso. A mí me estuvo muy curiosa la perspectiva, pensando en esas mujeres que pues las visitan de vez en cuando, en unas citas específicas, y entonces hay cierto humor también cuando ellos le escriben textos a las otras, pero están metidos en la casa, y las mujeres de la casa cuando solamente salen al carro a llorar, que es el único consuelo, sino, dice, dichosas las que los tienen ahora, las 24 horas del día, los 7 días de la semana encerrados en un apartamento o una casa donde salir al carro para llorar es su único consuelo. Y en el libro hay otro tema de esos que yo al principio de la pandemia no lo captaba, que estar en encierro 24 horas al día, 7 días a la semana con la misma persona o con el mismo grupo familiar puede causar unos roces y unas irritaciones que uno no espera que van a funcionar, porque primero la rutina se rompió, los intereses de cada cual se quedan encerrados en la casa, los malos humores, las dificultades en el trabajo que llegan a la casa, las frustraciones también, y los miedos, porque si sales y te sientes mal cuando llegas a la casa, tendré el COVID, no lo tendré, o sea que eso va causando unas irritaciones dentro del núcleo familiar. Y después yo leí en unos reportajes que sí, que había muchas personas que eran, por ejemplo, o parejas o simplemente personas que compartían apartamentos, que estaban teniendo tantas dificultades y estaban rompiendo las relaciones para irse porque no podían con la intensidad de la cercanía. Y ese cuando dice que las mujeres donde único pueden salir a llorar es al carro, pues a mí me tocó. Yo dije, es cierto, hay personas que se tienen que tratar de escapar por un rato para tener un poco de paz mental. Así que me pareció muy pertinente el poema. No, gracias a Daniel, con quien ya en el día de la lectura en la lectura internacional del libro, el Día del Lector se llama, el del 23 de abril, habías adelantado estos trabajos y luego están en el libro, pero también la magia de dos cosas: uno, lo que está hablando de la otra; dos, el sentido del espacio y el cambio del espacio dimensional, que eso en el trabajo de nube está; y tercero, lo que tú llamas, pues ya lo habías dicho en otro momento, que es hablarle a los espíritus, ¿okay? Pero el chiste no se acaba ahí. Es que cuando uno no sabe si los estudiantes están, uno empieza: Carlos, Luis, María, y nadie te contesta. Esa es la sesión en su momento más profundo, ¿entiendes? Que no hay conexión, pero nada, y es otro interesante, otro elemento, porque Daniel como ensayista yo lo conozco, y lo conozco también ahora como editor, porque de vez en cuando se entusiasma con lo que yo escribo y lo corrige, pero es también la contribución de la poesía, que hay distintas formas de leer la poesía, ¿verdad? Pero también una poesía que me explique el contexto, que me explique el momento de la vida. Yo creo que también no quiero usar el término útil, pero también es necesaria. Y este trabajo, como bien lo conceptualizamos y como bien María asumió su rol, era de explicar el momento de una pandemia que se dice pronto, pero yo no sé cómo ha sido en Ohio, pero yo te puedo hablar de Puerto Rico. Lo hemos asumido con mucha disciplina y todo el mundo se ha puesto para su número, y aquí la cantidad de gente arrestada es bien poquita. Todo el mundo se queda más o menos protegiéndose de los toques de queda y intentando no violar la ley. Bien, ¿algún comentario del compañero Daniel? Si no, el próximo de la lectura se llama Daniel Nina. Vamos a invitar a Daniel Nina a leer ahora. Ese soy yo, y yo agradezco a los organizadores que me hayan dado una oportunidad para escribir en este libro. Hice dos intervenciones, una es un microcuento, que no quiero leerlo, ya lo leímos en otra ocasión, y ahora voy a leer un microensayo
que es algo que sí le he dedicado varias veces ya, este es como el tercero que hago, para explicar el sentimiento de este enclaustramiento, este encierro. Y esto se llama en corchetas, encarcelado, en corchetas, encerrado, en corchetas, enclaustrado, en corcheta, ni encierro. No lo había vivido antes. Estar encerrado es algo inusual para mí, pero se trata de un encierro forzado por el Estado y consentido por la población, aprobado por mí, el sujeto y objeto del confinamiento. Se dio sin protestar, por mi propia acción o inacción. Me he quedado encarcelado. He decidido vivir encerrado como forma de proteger mi salud, la cual el Estado ha dicho que solo yo puedo garantizar. Solo yo. Es algo terrible que todo el peso de mi vida hoy, después de todo lo vivido, recaiga en preservarla o perderla a partir de mi yo. Si me muero, es mi culpa. Por lo tanto, asumo voluntariamente vivir enclaustrado. Así vivo, apertrechado detrás de unos muros, de unas rejas y a la distancia de todos los demás seres vivos. Espero estar bien, espero vivir más. Hoy vivo más. Pero si me muero, no es posible escribir esta reflexión. Se le cayó la Sí, conexión. que se le cayó la llamada, ¿no? Sí. Volvimos. ¿Tuviste los espíritus, Daniel? Hicieron un llamado. Eso es un llamado, interferencia. Eso es estática. Vuelvo a leer, perdóname María y perdóname los demás compañeros. Así vivo, apertrechado detrás de unos muros, de unas rejas y a la distancia de todos los demás seres vivos. Espero estar bien, espero vivir más. Hoy vivo más, pero si me muero no es posible escribir esta reflexión. Lo único que me permite ser feliz hoy es vivir en este encierro. Luego de 7 semanas de toque de queda, ya no es cosa del Estado. Ya lo hice mío. Me apropié de él. El encierro recorre mis venas, mis arterias. Lo asumí como si fuera mi razón de ser. Ya no hay diferencia entre estar afuera o estar adentro. El encierro vive en mi mente. Estoy, soy, vivo. Estar encerrado, encerrarme. Ese es mi destino. Bien, yo escribí esto porque de verdad el mes de abril fue un mes bien duro para mí. Mi mamá murió en enero y yo me quedé de custodio de la casa desde, o sea, estaba custodiándola, pero yo venía a mi casa. Pero de marzo me quedé apertrechado aquí y no salí de esta casa realmente hablando hasta el 4 de mayo. Entre el 15 de marzo al 4 de mayo yo realmente no salí de esta casa. Salí a comprar comida y volvía. Y trataba de justificarme que tenía un carnet de periodista, pero yo respetaba mucho a las 7 de la noche estar aquí, etc. Y dentro de esa conversación me di cuenta cuando empezó a trabajar en mí el encierro, esto es un chiste que es de verdad, que yo empecé a cortar la grama del patio de esta casa, lo cual no había hecho en 45 años o en 40 años, jamás había vuelto a cortar esta grama. Y yo la veía tan larga porque no venía un jardinero que llevaba 45 años viniendo a cortar la grama. Yo me puse a cortarla, lo cual no tenía la destreza y el trimmer y yo nunca nos entendimos bien, un trimmer eléctrico que no cortaba como yo quería. Pero en un momento dado estoy tan de mal humor que tiré todas las herramientas de trabajar al piso, y esto es una organización cerrada, y pasaron los guardias de seguridad y me miraron y me dijeron, ¿usted está bien? Esto fue como la 3ª o 4ª semana, y yo solo le dije, estoy harto de este toque de queda, yo estoy harto de estar en esta casa metido, yo estoy harto de todo. ¿Y tú sabes lo que hicieron? Activaron un protocolo de protección al ser humano, es decir, suicidio, y mandaron un montón de gente para la casa para ver si yo estaba en esto y lo otro. Y yo decía, sí, pero es que es verdad, estoy harto. No puedo decir que estoy harto. Tampoco puedo decir que estoy harto. Entonces, estábamos discutiendo a Foucault ahorita. Era peor que Foucault. No era el confinamiento, no era el observatorio, era que no podía ni hablar. Estar en la casa y calladito. Así que eso me pasó a mi María.
Sí, es que me da gracia porque todos hemos tenido esos brotes de inconformidad que son como uno estalla uno y la gente está estallando porque es demasiado el encierro y el control. Pero hay una parte de tu escrito que a mí me parece que es muy vigente, que es que nos han dicho que es nuestra responsabilidad si vamos a vivir o no. O sea, no hay Estado que nos organice, aparte de los toques de queda estos, que yo no sé ni si la gente los está haciendo, porque, por ejemplo, el domingo yo oigo carreras de carro desde mi casa y tumbacocos, o sea, es como un revolú, una verbena en la calle. Así que, y la gente yendo a los restaurantes, porque yo los he visto, si vengo tarde, los he visto en los restaurantes y digo, bueno, pero ¿y qué será lo que está pasando con estas restricciones y estas cosas? ¿Son o no son? Es como ser o no ser, estamos como Hamlet, tú sabes. Así que a mí me llama mucho la atención y me parece muy vigente lo que tú dices, depende de nosotros. Si tú te quieres salvar bien, cuídate, compórtate, no hay garantía de que que todo va a estar bien, pero ese es tu problema, más o menos. Y esa ¿cómo puedo decir? Esa indiferencia, esa desidia es lastimosa. Yo esperaría otra cosa del Estado, del gobierno, aunque fuera lo mínimo, tú sabes, eso. Y no es solamente aquí, por ejemplo, en Estados Unidos igual, pero pues duele ver que si te toca a ti cuidarte y claro, y a la gente alrededor tuyo, porque nosotros vivimos en comunidades, pero duele ese tipo de señalamiento, pero me parece muy apropiado en el libro, que eso esté reflejado. Okay. Bueno, pues gracias a ti, María, y seguimos. Ahora vamos a invitar a la compañera Frances Ruiz de Lis, quien es ingeniero, es escritora, trabaja en farmacéutica, pero eso no es la historia que vamos a contar. Vamos a contar que en la segunda edición del certamen de microliteratura de verano en la playa que organiza el Foro Santillano, ella fue ganadora con un trabajo en esa edición. Y desde hace unos años nos vamos conociendo en actividades literarias. Nunca nos hemos conocido fuera de actividades literarias, pero eso es la parte chévere, porque este es el jangueo en que participamos tú con una serie de compañeros y compañeras y con este servidor. Así que adelante, Frances. Gracias, Daniel. Yo espero un día irnos así de dibujo a cualquier sitio a comer y a hablar de lo que sea, ¿no? Bueno, empiezo. En mi caso, lo mío es un cuento corto que se llama Sucesión de Primera Línea y simplemente trata de lo que está pasando alguien que trabaja en una fábrica de equipo médico en medio de una pandemia, ¿verdad? Está encerrada, pero en una fábrica. Y lee como sigue. Escribo desde mi oficina, tratando de terminar un proyecto lo antes posible para proveer equipo médico a los pacientes que lo necesiten. Hoy es sábado y quisiera estar en mi casa. Trabajo en una fábrica de equipos médicos y la demanda ha subido de forma ridícula durante estas 2 semanas. Provengo de una familia de enfermeras y cuidadoras, pero estudié ingeniería para ser diferente a ella. Ahora bien, hay un maldito virus por ahí y a la gente solo les falta salir vestido como los médicos de la peste negra. La hecatombe, el apocalipsis, Nostradamus, nos jodimos y todas las teorías de conspiración han salido nuevamente y de manera muy predecible a acaparar las redes. Pero a mí, la realidad me ala de las piernas, me pone los pies en la tierra y caigo en la fábrica. En este edificio no se hacen ni jabones, ni sanitizantes, ni siquiera el papel de baño, que en estos momentos podríamos poner en una balanza contra un lingote de oro y pesarían casi lo mismo. Aquellos que tienen condiciones preexistentes y contraen el virus les bajan las defensas. Entonces florecen como la hiedra el resto de las cosas que podrían salir mal con su sistema. Y allí entro yo, con los tereques que ayuda a construir. Me gustaría estar leyendo un libro, escuchando un podcast, viendo una película, descansando. Pero la realidad es que estoy librando una pequeña batalla interna a la que llamo el indeseado privilegio de servir en tiempos de crisis. Pero no a mi conveniencia ni en mi tiempo libre, porque ya no dispongo de tales comodidades. Pudiera trabajar desde mi casa, pero no es lo mismo. La calidad del servicio sería inversamente proporcional a mi nivel de distracción, el cual estimo sería insuperable. O sea, no haría un carajo. Lo pienso mejor. No deseo un mal producto en las manos de un médico o lo que es peor, en cualquier parte del cuerpo de un paciente. Este es el placebo para mi condición bélico interna.
La conciencia para terminar un día cansada y satisfecha, sin sentir que cargo sobre la cabeza un saco de ladrillo. Mi única preocupación es dormir lo suficiente para volver a empezar al día siguiente. Bien, básicamente eso, ¿no? Ese conflicto que uno tiene de querer servir y querer ayudar, y a la misma vez quiero estar en casa porque tengo pánico a lo que está pasando. Porque es como dicen por ahí, un enemigo invisible. Sería básicamente eso lo que trata. María, ¿tú qué editaste? Eso está hacia el principio del libro por esa misma razón, porque es lo más práctico, lo más inmediato, lo más cercano físicamente a lo que está pasando. Después ya nos vamos en las áreas espirituales, emocionales, psicológicas, de lo que le va pasando a la población. Pero esto sería un equivalente a esa imagen que vimos muchas veces al principio de los doctores que tenían las máscaras marcadas en la cara o moretones porque habían estado tantas horas con esas máscaras puestas. Claro, aquí la persona que cuenta pues no tiene una máscara, pero hay otro tipo de presión sobre esa persona que no se demuestra en moretones, pero es algo interior y que tienen que estar ahí porque son los que están respondiendo a la demanda del mercado en ese momento de todas las cosas que se necesitaban, que no había ventiladores, tal vez las ropas, las mascarillas, todo eso que se fue agotando, volando, según la gente las acaparaba porque no sabía cómo defenderse. Así que esto está al principio del libro por esa misma razón, porque es cómo vamos desde lo concreto hacia allá, el deterioro que va pasando con la gente que va esperando, que no saben si van a morir, si van a vivir, si pueden salir, como pasa en tu caso, como pasa en el caso de Daniel, que la otra, y la gente en la casa, o como Alberto que empieza a hablar con su gato y su gato le habla y van a discutir literatura. O sea, vamos teniendo un desgaste psicológico y emocional que se va demostrando a través del libro. O se va Gracias. evidenciando. Yo lo que pasa es que uno piensa que todo el mundo participa en esta lucha contra el COVID con el mismo entusiasmo. Uno ve esos enfermeros de los hospitales de Puerto Rico, los de España, los de Italia, y uno dice, alaba a los que viven, esa gente se han sacrificado. Pero también está el contrapunto de lo que estaban pensando, ¿por qué caramba yo tengo que estar aquí? ¿Entiendes? O sea, yo tengo que hacer pues mi trabajo. Pero yo cuando te escuchaba a ti, Frances, por segunda vez leer este trabajo, me fui en un viaje. Perdóname lo que te voy a decir, pero el viaje es cómico. Me fui en un viaje de la destilería Serrayé, donde todos esos obreros estaban haciendo ron todo el tiempo. Y de repente les cambiaron a hacer alcoholado. ¿Entiendes? El dilema. Es eso, cambia la demanda totalmente, cambian los productos y tú te tienes que atemperar, no hay, ahí no hay perdón de Dios, ¿sabes? Vamos a hacer esto y ya, y es para hoy y punto. Y no puedes salir, no me importa si es un sábado hasta las 12 de la noche, lo que sea, porque me necesitan acá afuera, ¿sabes? Pero en el imaginario, un obrero en la destilería de Palo Seco, allí en Cataño, estaba haciendo palo seco, como es, palo drinks, ¿se entiende? Todos esos bolsitos. Claro. Y tú dices, bueno, a darnos el palo ahorita. Y a lo mejor tenía, y vamos a ver, alcoholado. sí, podemos ver botellitas de hand sanitizer con el murciélago de Bacardí, no hubiera sido algo raro, ¿sabes? O de Serrayé, o lo que fuera un Don Q, y es un hand sanitizer y te lo bebes sin querer. No sé, es un viaje, chiste mongo. No, es buen chiste. Es una ocurrencia de momentos apocalípticos de guerra. Las transformaciones que pasan en crisis que son similares a una guerra, que reestructuran toda la economía. Y ahí, fíjate, en algo que dijo María, hago un diálogo, porque ese trabajo tuyo es interesante. Uno tiene otras anécdotas de enfermera y otro, pero un trabajo interesante de cómo uno tiene que ceder su tradición para lo que tú te formaste en un tipo de educación, para un tipo de producción, ahora te cambian a otra porque es de la necesidad del momento. Ese debate en Puerto Rico ya ha cambiado, porque al principio, ¿te acuerdas que estaban haciendo los ventiladores en Cagua, los otros ventiladores que no me acuerdo dónde hicieron? Está todo el mundo innovando, pero ya suavizada la cosa, es decir, o aceptado el destino, la gente ha vuelto a producir lo que tiene que producir para hacer una vida. Así que fue un momento interesante. Nosotros, no, como país que no somos soberanos, no hemos vivido una guerra que tenemos que declarar una guerra a alguien y enfilar toda una población. Hemos vivido la guerra de otra gente. Pero en este momento, esto fue lo más cercano a un momento de soberanía nacional que tuvimos que decidir qué hacer con las líneas de producción. Un momento interesante. Bien, ¿alguien quiere conversar con Frances?
Pues vamos a seguir ahora a la compañera Iris Tocuyo, por favor. Iris, te saludamos, que está. Iris es amiga, es escritora, es puertorriqueña de adopción, es venezolana de nacimiento, pero es súper local. Tiene una librería hoy vigente, no voy a entrar en detalle, pero de las pocas que quedan ahora mismo en Santurce, que se llama La Bodeguita de Iris, en la placita de Santurce, y es colaboradora y gestora cultural. Adelante, Iris, por favor. Hola, buenas noches. Estaba un poquito atrasada porque aquí se va el internet a partir de las 6 hasta las 7. Bueno, yo quería agradecer a Nancy y a su grupo del POJ Antillano por habernos dado esa oportunidad en ese momento crucial donde todos estábamos como en una olla de presión y no sabíamos qué hacer. Yo por lo menos estaba en mi apartamento, no podía ver a mis hijos, uno vive cerca y no podía acercarse, y el otro en los Estados Unidos, y entonces encerrada totalmente, contrario a la dinámica mía diaria, que es salir, entrar, hacer 20 cosas. Entonces yo pienso que en esta guerra psicológica, esta actividad que promovió Nina, nos sirvió como una clínica psiquiátrica para salir de esa presión. Y gratis, no tuvimos que pagar el doctor. Entonces yo voy a leer un fragmento del cuento que se llama La habitación. La estrecha habitación fue tomando un aspecto de sala hospitalaria, donde solo se acumulaban medicamentos, antibacteriales, artículos de limpieza y antisépticos. Sin faltar el papel higiénico que formaba casi una pared anexa, la cual se balanceaba adosada con las sillas y las pequeñas mesitas recostadas como reforzamiento. Un pequeño televisor que todo el día lanzaba noticias alarmantes, pidiendo el confinamiento y las autoridades dictando instrucciones y advertencias de penalidades si la comunidad no acataba las decisiones. Había pasado 10 días sin poder salir, ni tener contacto con nadie. Se recostó en el pequeño espacio que quedaba libre en la cama. Un letargo fue acumulando su cuerpo. La voz proveniente del televisor se fue confundiendo con la somnolencia. Ya no sentía su cuerpo. Se fue extraviando en un levitar que por fin lo saca fuera de su cuerpo. Traspasa las paredes y logra salir de su encierro. Se horroriza de la visión. Las calles, como un desierto ceniciento, reflejaban la devastación. A lo lejos, debajo de un maltrecho poste de luz, pudo percibir la figura en sombras de Albert Camus, quien le agitaba incansable la novela que tenía en su mano. Muchas gracias. María, ¿usted que editó a Iris Tocuyo? Pues Iris cayó en la sección de la gente que ya va perdiendo la noción de la realidad y que van empezando, bueno, volviendo a lo de Bacardí, pues parece que el hand sanitizer también se lo estaba tomando. Y tú sabes, él está ya pues no tiene sentido de que si su cuerpo es real o no es real, se siente transparente. Así que este cuento también cayó dentro de esa sección donde ya la psiquis de las personas se empieza a romper y donde empieza a haber problemas por la soledad y por el encierro y porque al principio sobre todo, ahora no tanto porque han abierto, pero al principio era impactante el silencio. Nosotros no estamos acostumbrados y yo creo que más como puertorriqueños no estamos acostumbrados a estos silencios y estas soledades. Siempre hay gente, siempre hay algo pasando en la calle. Y cuando tú sales y ves que todo está desierto, te da una sensación de melancolía, pero es una melancolía más allá. Si tienes esa sensibilidad de nada más que melancolía, es como que ¿qué ha pasado? ¿Dónde está todo el mundo? Volveremos todos a vernos. ¿Esto cuándo se va a acabar? Porque empieza entonces a trabajarle a uno
adentro, ¿cuándo esto se va a acabar? ¿Cuándo puedo regresar a mi vida normal? Que ya nosotros lo habíamos vivido con el huracán. O sea, nosotros tenemos una racha fuertecita, porque después del huracán también no sabíamos cuándo volveríamos a tener luz, cuándo tendríamos agua, cuándo pudiéramos ir al supermercado y encontrar lo que buscábamos. Así que esa incertidumbre, yo creo que en el caso de nosotros hacía más efecto que tal vez en otros lugares de pandemia, porque nosotros ya habíamos pasado por esa incertidumbre y estábamos otra vez cayendo en ella con algo que era invisible. Y eso pues, ya por eso en esta sección, pues ahí está Iris y ahí están nosotros con estos momentos de miedo que ya despuntan en el absurdo y en la locura también. Es bien cómico porque, Iri, hace un año atrás, María y yo hicimos, con otra serie de compañeros y compañeras escritores, hicimos un happening el 24 de julio en la Plaza de Armas en el Viejo San Juan, 22 de julio del 2019, a 2 días de la renuncia del incumbente. Nosotros convocamos a escritores y escritoras a la Placita de Armas y cada cual fue leyendo cosas y de repente hicimos un momento que era que todo el mundo leía a la vez lo que quisiera. Era un coro distorsionado, pero fue muy interesante por un salto afuera. Está grabado, anda por ahí grabado, de esta partida de locos, leyendo todos a la vez, un acto de guerra de escritores y escritoras contra el susodicho incumbente. Cuando yo te escucho, y lo que dice María en la distorsión, es que en esta distorsión nosotros empezamos a ser muy creativos. Eso es lo que hay que valorar, la creatividad. Más allá de lo que escribimos, empezamos a hablar con el gato. Adalberto, ¿cuándo tú hayas tenido una oportunidad de hablar con tu gato? ¿Entiendes? Pues eso es un momento prístino ahora. Yo ya me acostumbrado a abrirle una pantalla en negro. Yo prefiero hablarle a una pantalla en negro que ver gente y un salón de clase. A mí ya me encantan las pantallas en negro. Es más, le digo a la gente, no, manténla apagada, que eso es tu derecho, estar apagado. Soy yo el que me quiero ver en la pantalla, pues no se está viendo todo el día. Así que esto no ha acabado, Iri. Esto está empezando. Ya veremos cómo termina. Ya veremos. Bien, vamos a seguir entonces. Le toca ahora a al compañero Luis Alejandro Polanco, amigo, escritor, debatista, porque debatimos mucho, él y yo hemos debatido mucho, pero de eso no vamos a hablar hoy. Así que te pido la palabra para continuar, porque el tiempo apremia ahora. Sí, muy buenas noches y voy a pasar seguido a leer mi cuento, porque sí, estoy viendo la hora y está avanzando muy rápido. Momento de venganza, Luis Alejandro Polanco. El cansancio por el trabajo y el encerramiento en el hotel me hacen alucinar. Tengo que estar de guardia durante 16 horas diarias hasta que se controle la pandemia del COVID-19. Para no contagiar a mi familia, me han pedido que no resida en mi hogar. Mi esposo cuida de nuestros hijos y, aunque los veo por Skype, Zoom o WhatsApp, añoro besarlos y abrazarlos. Mi familia está muy orgullosa de mí, pues me apasiona mi labor de médica en el piso de epidemiología. En la soledad del hospedaje se asoman recuerdos de mi vida. Cuando cursaba mi carrera universitaria, el profesor de español básico, un hombre alto, calvo, de ojos azules y tez blanca, con su gran elocuencia, valiéndose del buen uso del lenguaje y endulcorando frases, me tildaba de torpe e ignorante. Todo porque mi primera lengua era el inglés. Llegué a Puerto Rico justo cuando terminé la high school en Wisconsin. Ese primer año fue frustrante para mí, a tal punto que empecé a darme de baja de la clase y de la universidad. Reprobé la materia. Sin embargo, no me rendí porque tenía ilusión de estudiar medicina. Los casos del COVID-19 aumentaban. Las muertes escalaban por falta de equipos médicos. Mientras le daba el alta a un paciente recuperado, se presentaron unas urgencias. Me llamaron porque había 2 envejecientes en estado crítico que necesitaban ventiladores y solo disponíamos de un solo aparato. De camino hacia cuidados intensivos, me dieron los colmenarios. Ambos pacientes rondaban la misma edad y, curiosamente, el cuadro clínico de los hombres era similar. Tenía que tomar la decisión de salvar a uno. Situación muy difícil, porque si hubiera sido una mujer joven, la habría elegido a ella. Entre un niño y un anciano,
el menor llevaba las de ganar. Pero en este caso, observé al primer hombre y vi en sus ojos el ansia de vivir. Cuando descorrí las cortinas para examinar al otro anciano, casi me desmayo al ver el hombre alto, calvo, de ojos azules y tez blanca. Su mirada me imploraba clemencia. No disponía de tiempo suficiente para resolver el dilema. Si elegía al primero, entonces sería una venganza y no podría permanecer tranquila. Di instrucciones para que conectaran de inmediato al paciente de la compasiva mirada azul. Agarré el expediente y leí: Gumersindo Sanavaira. No era el profesor. Muy bien. Gracias, Luis. María, editora. Eso representa otro de los conflictos que hubo al principio, donde se estaba hablando de que no se le iba a dar, que las personas mayores, por el mismo sistema de entubamiento, les iba a causar la muerte de todas maneras, posiblemente porque por la recuperación después de ese procedimiento. Y eso se habló. ¿Qué gente queda? ¿A quiénes se le iba a dar prioridad si se acababan los ventiladores? Así que me parece que es otro aspecto de lo que estaba sucediendo en la pandemia que no se hubiese recogido tal vez de otra manera. Y era un dilema serio en ese momento, digo, lo es para cualquier momento social, pero era crítico en ese momento. Había que tomar decisiones fuertes. Y hubo hasta una doctora que en Estados Unidos que se suicidó, que yo leí que se suicidó por eso mismo, porque tuvo que tomar una decisión de ese tipo. Bien, gracias a Luis Alejandro. Yo con Luis Alejandro tengo este diálogo porque siempre me parece interesante las poses que tú asumes. No voy a entrar a eso para no formar un debate porque nos queda poco tiempo, pero es interesante cómo tú te desplazas, que hable de Daniel, que es profesor de literatura, pero te desplazas y creas estos alter egos que, como dicen por ahí, te estamos velando, ¿entiendes? Es interesante la pose que asume y dentro de eso coincido con lo que estaba diciendo la compañera Zamparelli. Así que nada, suerte. Vamos entonces a la penúltima participante, que es la señora editora María Denise Zamparelli Molina. Medina, perdón, es que me confundo la dialéctica esa que tengo visual. No se llama dialéctica, pero son igual. Adelante, compañera. Ya la introduje ahorita. Es un ser humano muy querido, una gran escritora y muy disciplinada, y es bien grato trabajar con ella. Trabajamos en varios proyectos a la vez. Adelante, María. Es que se me acaba de perder la página, perdóname. Ay, Dios mío. Página 55. Eso mismo. Gracias a Luis, gracias mil, porque la tenía marcada y se le cayó el papelito. Este poema pues tiene que ver con esa añoranza de lo pasado. Desde el árbol mayor, isla barcaza en un planeta, buque en un universo mar, atisbando el regreso a la bienaventurada certidumbre, al codiciado abrazo, a la anhelada Ítaca. Una isla en odisea, un mundo en odisea, en un universo mar. ¿Hacia dónde? ¿Hasta cuándo? Este viaje de grises horizontes, de mendaz realidad. Los Ulises a tientas reclaman: ¿dónde, Ítaca? ¿Cuándo, Ítaca? Al desembarco reclamarán: ¿dónde los Penélopes? ¿Dónde los Telémacos? A la orilla de esta playa sin puerto ni marina, incierta de ruta, desengaños de bienestar, las resquebrajadas planiñeras se deshacen, espuma y sal. Y nada, ese es un poema que está dentro del libro y tiene que ver con esa añoranza. De hecho, están antes de los de Daniel, está antes del de Daniel. Y yo sentí un deseo tan grande de regresar al pasado que pues escribí ese poema. Entonces, Daniel, vamos. Es interesante porque a María no me relaciono tanto en poesía, pero aquí capturaste un poema, pero es interesante. Esto no es verdad, pero me va a quedar bien lo que voy a decir. A María le gusta hacer náutica y entonces su primera novela, ganadora de premio, es sobre el almirante, los viajes del almirante. Y la segunda no se podía quedar atrás y me encanta porque en la peliculita esa que anda ahí, que es la hermanita chiquita de Sherlock Holmes, pensé en ti, escribí de eso recientemente una reseña
porque le diste vida a la hija inexistente de Cristóbal Colón, pero le diste vida en Fátima Moniz, que es una novela que debes leer también, de resistencias, de libertad y de las voces calladas o silentes de los otros y otras que también participaron y lo escuchamos. Y entonces en este trabajo rescatas a Ulises, pero también rescatas a la Ítaca de Cavafi, y ese viaje tan enigmático para todos, tan importante, tan emblemático, quise decir, que es el viaje y no es la llegada, siempre el viaje. Así que gracias a ti por haber estado en esta contribución, no solo editando, sino también poemizando y dejándonos saber cómo te sentías. Es cómico que tú lo traduces, volver al pasado, como cuando, voy a decir un chiste que me acaba de ocurrir, cuando uno le da un reboot a la computadora y vuelve a un momento anterior para que vuelva a trabajar normal, es esa búsqueda de volver para atrás en la computadora personal para ver si esto se normaliza. Llega un punto que todos decimos, esto ya es la vida normal que voy a tener ahora. Y para los que estamos aquí sobre 50, que no es todo el mundo, Frances, te salvaste de esa, ¿entiendes? Pero los que estamos por encima de 50, es bien interesante decir, estos años que son tan importantes en mi vida, los tengo que pasar enclaustrado. Bien, gracias María. Y tenemos entonces finalmente a la compañera Yolanda López, que es abogada, es escritora, es fanática de los fanatismos porque nos hablamos por las redes sociales y hay un evento y ella dice que sí siempre y quiso participar en este trabajo, ha participado en varios proyectos que hemos hecho recientemente. Adelante, Yolanda. No te oyes, Yolanda, no te oyes. Micrófono. Ni se ve, no la veo. Yo soy doctora, entendí que dijiste abogada. Eso me quedó bien, me quedó original. Okay. Antes de comenzar, María, te felicito. Yo fui leyendo estas historias y según iba haciendo el hilo, pensé, pero esto está organizado en la secuencia, así que creo que te quedó maravilloso, te quedó maravilloso. Entonces, quería establecer otro punto rapidito antes. El encierro va más allá del encierro físico dentro de un espacio. Por ejemplo, yo que aún salgo, voy a mi oficina y vengo, yo tengo un encierro, yo no salgo de este perímetro y en el momento en que yo me permito salir de ese perímetro, regreso a casa sintiéndome culpable, contando los 7, 8 días a ver si me contaminé. Así que el encierro tiene un perímetro que va más allá del espacio físico en que nos encerramos. Y entonces les voy a leer mi cuento. Yo escribo bajo el seudónimo de Laida Melián y se llama El bastón de mi abuela. Por cuestión de tiempo, lo que voy a leerles son espacios y no les voy a leer el final, así que van y lo buscan y leen el final. El bastón de mi abuela. Ver a este profesor por Zoom es un castigo. El asunto de las clases por internet me pareció muy certero, pero ahora que lo vivo no estoy tan convencida. Llevo semanas en la cuarentena, sola, encerrada en mi apartamento, y hasta el gato que rescaté se me ha fugado a rebuscar en los zapacones de la calle. Lo más cruel es verlo desde mi balcón caminando libremente por la avenida. Mis amistades me sugirieron esterilizarlo. Sí, claro, porque con mi salario de mesera podía gastar en una esterilización. Malagradecido. El profesor insiste en la presentación de PowerPoint y yo pienso que esta clase es una mierda. Quiero que se vaya la luz, que se calle la boca, que interrumpan con un mensaje de la gobernadora que me permita salir, aunque no tenga que ir al supermercado o a ver un médico. La avenida es larga, podría caminarla, pero si me para el guardia, ¿qué le digo? Si contesto que voy al supermercado, mentiría. No me queda $1. Además, no regresaría con una bolsa. Llevo una semana comiendo avena. Finalmente ha terminado la clase y camino a la cocina. Tengo coraje. No quiero ver otro live de Facebook, ni de Silverio, ni de Cani, ni de Andrea Bocelli en la Catedral de Milán. Solo quiero salir y no tengo excusa. Se me ha derramado parte del pote de hojuelas de avena sobre el piso. Voy a por la escoba, al closet a por la escoba. Oh, había olvidado que mi abuela dejó su bastón la última vez que vino a visitarme. La verdad que no sería apropiado, pero solamente yo lo voy a saber. Ahí se los dejo.
María, por favor. A mí ese cuento me gustó muchísimo, por eso mismo, porque nosotros estamos maquinando. Deja ver cómo yo puedo salir a hacer lo que quiero hacer, aunque sea darme una vueltecita, aunque sea para acá. Voy a decir esto bien rápido. Mi cuñada para salir, ella se baña, se viste, se pone su pañuelo y se va a Walgreens a comprar maquillaje. Ella dice que ya no sabe por qué ella hace eso, pero lo hace porque es que ella dice, y total, no me puedo poner maquillaje porque la mascarilla y todo lo demás, pero estamos en esos absurdos y buscando subterfugios para salirnos de esta cueva en la que nos hemos tenido que meter. Así que a mí me pareció muy bueno y el final es excelente. Así que nada, yo disfruté el cuento y está también esa sección por eso mismo, porque ya es la maquinación esa, cómo salgo de esto, cómo me busco un huequito para salirme con la mía y que la policía no me coja. Como a ti te pasó, Daniel, que tiraste los instrumentos, pues eso, ¿sabes? ¿Cómo puedo yo salir de esto? ¿Cómo yo me puedo salir? Porque estamos un poquito desesperados, yo creo. No siempre, pero estamos. Como dice Yolanda, uno sale y entonces está pensando, bueno, yo no toqué nada, me lavé las manos muchas veces, alguien se me acercó, alguien estornudó, nada de estornudó. Y uno con esa paranoia constante, no se puede, no se puede. No, muchas gracias, Yolanda. Yolanda, yo te hacía a ti abogada la otra vez, pero unos cambios de profesiones en esto, pues yo pienso que la noche de lectura. No, ahora tú fuiste doctor y ahora eres abogada, me parece muy bien. Pues lo que a mí me interesa escuchar, está bien, pero coincido algo, no me pongan más a Andrea Bocelli en la Catedral de Milán, no me interesa, ¿entiendes? Ya lo escuché todas las veces, es algo que lo detesto, está bien, y no me inviten a un seminario adicional de autoayuda, ya fui a todo, ¿entiendes? Ya fui a todo, yo lo que quiero es transgredir, salir a la calle, transgresiones puras, que ni puedo hacerlo. Amanecerse uno. Sí. No, esa idea de vámonos a la playa de noche, eso es imposible en este momento. Bien, en este sentido, vamos a cerrar, vamos a darnos un aplauso a todos y todas aquí por haber hablado en este momento. Y dentro de esa conversación nos quedan unos minutos, como 3. Le voy a dar 15 segundos a cada uno para que diga la última palabra de esta experiencia y una invitación al resto de la población a que se ponga a escribir. 15 segundos, Luis Polanco. Los 15 segundos se me fueron prendiendo el audio. Dale. Pero hay que continuar, tenemos que llevar cultura y al mismo tiempo entretenimiento a todo el pueblo puertorriqueño y el resto del mundo. Muchas bendiciones y cuídense, usen su mascarilla al salir. Adalberto. Pues yo con el gato hablaba siempre, pero escucharlo hablar es distinto, así que escúchenlo hablar y van a aprender mucho de literatura. Ha sido una gran experiencia y gracias por la invitación a participar y la invitación, ¿no? La convocatoria y que hayan incluido mi cuento. Muy agradecido. Chévere, Alberto. Daniel Torres. Este es un buen momento para la memoria, para recordar, para ir, para ver, para sobre todo reconectarnos y para hablar unos con otros desde el espacio de la bondad. Gracias. Frances Ruiz. Bueno, nada, yo solamente les invito a continuar escribiendo. Los que no lo hagan, háganlo. Es una buena manera de evitar ir a comprar maquillaje en Walgreens o coger un palito para salir por ahí o hablar con las paredes, háganlo. Es excelente, sana, es muy bueno para el flujo, ese flujo de energía y para que se nos organizan las chakras, ¿verdad? Así que nada, se me cuidan, chao. Iris Tocuyo. Bueno, quería agradecerte a ti, agradecer a María por ser una muy buena editora en este libro. Y este libro para mí es una histórica memoria indeleble de este dolor tan grande por el que hemos pasado y de este aprendizaje. Gracias. Compañera María. Los invito a crear con calma. Esa es una frase que los otros días estuve pensando y dije, crear con calma. Ahora que nos hemos tenido que reducir en todo ese trabajo inútil que hacíamos, que eso sí también ha sucedido, es tiempo de crear con calma y mirando, como dice Daniel, mirando la memoria, pero esa memoria sirve para algo y está fermentando dentro de nosotros y va a crear algo muy, muy interesante como este libro. Y yo agradezco a Daniel que me invitara, lo disfruté muchísimo. Me sentí como que estaba también contribuyendo con mi granito de arena a que esta memoria
también permanezca en la historia de Puerto Rico entre sus escritores y entre todo el mundo que lo quiera leer. Y es un libro valioso, según mi punto de vista, como memoria. Bien, pues yo a nombre de todo este colectivo, a nombre de los colectivos en los cuales me nutro diariamente, que es el equipo de trabajo que tenemos en Pasillo del Sur y el Pozo Antillano, sobre todo Alejandra Ortiz Arraiza, que es la que escribe bajo el seudónimo de La Gerencia, a los 21 años, La Gerencia, que es la que nos da instrucciones diariamente, pues gracias, pero también a las otras gentes que colaboraron allí, Yomari Meléndez, Juliana Rivera, Richani González y Adrián Siaca, y este servidor Daniel Nina, muchas gracias. Esto es un esfuerzo como todo, pero si no lo hacemos, no pasa nada. Y yo mejor que venga un libro de China o que venga de Oklahoma, un libro hecho por nosotros y a deleitarnos. Le agradecemos al Instituto de Cultura Puertorriqueño, a todo su equipo de trabajo, su administración actual, por hacer cosas posibles en medio de momentos tan difíciles para todas y para todos. Y en particular al compañero Pablo Luis Crespo Vargas, que ha coordinado estos coloqueos y ha hecho una oportunidad para que este grupo y otros grupos se expresen. Yo coincido con todo lo que dijeron, yo me dedico a escribir y a administrar palabras diariamente, pero escribir es lo que hay que hacer, porque es una memoria que se queda, como bien dijo María, y es de la cual las próximas generaciones se habrán de deleitar de las cosas interesantes, profundas, pero también tonterías que dijimos, como hablarle a un gato o a un bastón o a un maquillaje o a una pantalla en negro o a una persona que es y no es. Todo eso nos nutre a nosotros y de eso trata la literatura y que vivan las palabras. Muchas gracias a todos, gracias por estar con nosotros esta noche y será hasta la próxima. Gracias. Buenas noches. Adiós. Chao. Buenas noches, Wow. chao. Adiós. Buenas noches. Bueno, adiós, adiós Iris, adiós Chao. todo. Adiós. Hasta Adiós. luego. Besos. Gracias. Exquisito programa el de la noche de hoy. Agradecemos a nuestros invitados por su excelente exposición y a nuestra audiencia por seguirnos en cada nuevo coloqueo. Aprovechamos para anunciar que el jueves 1 de octubre tendremos el coloqueo titulado El negro del arrabal metropolitano del siglo XIX y su impacto en el San Juan de la época con la doctora Vilma G. Pizarro Santiago. También les recuerdo nuestra programación de cultura virtual de Facebook Live lunes, miércoles y viernes a las 7 p.m. Sábado y domingo a las 10 a.m. Por lo pronto me despido y una vez más agradecido de poder compartir con ustedes en estas noches repletas de cultura. Hasta el próximo coloqueo. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, gracias a todas y a todos. Tremendo, tremendo. Excelente, Vamos a seguir inventando, vamos a seguir inventando. Sí, claro que sí, claro que sí. Gusto de conocerles a todos. Cuídense. Igual, Gracias. un placer. Daniel, luego. coger una guagua en Florida y Ahora voy a subir en guagua.